Ninguna fuente de la época habla de su existencia. La mayor demostración de que el Mesías nunca llegó a existir es que no hay expresiones de interés ni referencias pasajeras. Nada. De hecho, si ampliamos nuestro campo de estudio a los años posteriores a su muerte, incluyendo todo el primer siglo de nuestra era, no hay ni una sola referencia de Jesús en ninguna fuente cristiana ni judía, no cristiana ni judía de ningún tipo. Tampoco ninguno de los escritores paganos de la época dan fe de su existencia, ni siquiera de pasada. No hay recursos de su nacimiento, ni transcripciones del juicio al que fue sometido, ni certificado de defunción, nada. Esto sin duda es raro, puesto que tenemos una gran cantidad de documentos de la época, escritos por poetas, filósofos, historiadores. Por lo tanto, no hay prueba de otros textos de que Jesús de Nazaret llegara a existir. Bienvenidos a Relatos de la Fogata, el lugar donde les contamos las historias más escalofriantes, misteriosas, sorprendentes y divertidas de México y el mundo. Cada semana exploraremos un nuevo tema, una nueva historia, una nueva leyenda, desde las más antiguas y clásicas hasta las más modernas y urbanas. ¿Quieren saber si existen los vampiros, los fantasmas, los extraterrestres o los unicornios? Entonces no se pierdan este podcast donde les revelamos todo lo que siempre quisieron saber y nunca se atrevieron a preguntar. Prepárense pues para una noche inolvidable junto a la fogata, así que comenzamos. ¿Cómo estás, Lalo? Primero que nada, bienvenidos a Recetas de la Fogata. Recetas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo tengo un poquito de tos. ¿Sí, güey? Se perdieron los episodios donde hablé cosas privadas, güey. ¿Cuáles? Donde dije que la cotorriza había mentido, güey. Ah, sí, cierto. Qué bueno que no salió, güey. En los episodios perdidos de Relatos de la Fogata, güey. Recuerden, el Vaporru en el 10 no sirve. Nada más se siente mucha frescosidad. No, se perdieron el audio de 3 episodios que ya teníamos grabados. Podemos hacer un doblaje, güey. Pero sí, güey, un doblaje. No sabemos qué decimos. No, pero va a estar ahí así de, ahí va el macho, la especie macho quiere seducir a la hembra. Bienvenidos a Relatos de la Fogata. Pues bueno, ¿cómo están? Aquí estamos ya entrados en semanas santas. Holy Weeks. ¿Qué piensas de eso, Lalo? Pues está chido, güey, las vacaciones. Nada más eso piensas, güey. Sí, unos días de descanso, güey, y órale, vámonos. ¿Solo tienes comentarios sobre Semana Santa? ¿Tradiciones? No, pues nunca disfruté de las mieles de las vacaciones siendo profesora. Es lo que tengo que decir de Semana Santa. Pero los profesores descansan, ¿no? Sí, pero no llegó a ese punto, güey. Ah, pobre diabla. Pobre diabla. De modo. La ascendieron antes, güey. No puedo disfrutar Sí. esos manjares de esas 2 semanas de profesora en vacaciones. Pues bueno, hay muchísimo que desmenuzar de Semana Santa. No por nada pasan todos los años la misma película en el 5. Ben-Hur, ¿cuál otra pasa? Los 10 mandamientos. Rey de Reyes. Moisés, ¿no? ¿Sí le pasan a esa época? Sí, ¿no? También. ¿Cuál es la? Sí, ¿no? La donde abre el mar, güey. Ajá. Es la de los 10 mandamientos. Ah, sí. Cada vez que hasta los Simpsons tienen una parodia de esa madre que lo ven así una tarde y como lo pasan de por sí la película es muy larga y luego con comerciales la están viendo y luego ya llega el día siguiente y ya se tienen que ir a la escuela y apenas va terminando. Sí, bueno, son películas que pasan. La Pasión de Cristo, güey. La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Pues bueno, vamos a ir empezando de bote pronto, ¿cómo se diría? ¿Cómo dice Dross? Más tarde que temprano. ¿Ya vieron ustedes el título de este episodio? Si la neta son muy religiosos, mejor váyanse, ¿no? Si van a estar chingando. O sea, si son muy muchos o cualquier otra religión. Sí. ¿Qué tal si soy muy musulmán?
¿Tú eres muy musulmán? No, pero supongamos. No, sí son muy muchos de estas celebraciones, la neta. Mejor absténganse porque nos comentaron, güey, en el de Huitzilopochtli, que nosotros estábamos engañando a la gente, güey. ¿Ah, sí? Sí, que Dios nos estamos refiriendo si no hay otro Dios más que el Dios Todopoderoso, güey. El Dios Todopoderoso, Eduardo Speiti. No, güey, pues ¿cómo ves, güey? La neta, a ver, nosotros nada más contamos las historias, contamos lo que ya está escrito, no estamos tratando de reescribir, estamos tal vez dando nuestra opinión muchas veces. ¿Bien o mal? Dirían las damitas histéricas, estamos muy divertidas aquí desinformando a la gente. Estamos desinformando a la gente con nuestras opiniones. Así que pues bueno, nos vamos a meter con el fandom más duro de... Además, toda nuestra carrera de youtubers ha sido versus la Iglesia Católica. Sí, exactamente, entonces vamos a Y regresar no es que sea personal, pero... Ni siquiera era a propósito, güey. Ajá, Nos simplemente fuimos dando cuenta se ya cuando fueron- íbamos a correr. Así, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué está pasando esto? Así que pues bueno, vamos a tocar el tema más sensible del fandom religioso, güey. Que se nos va a venir encima, seguramente. Si ya escucharon esto, ya llegaron hasta este punto, mejor sálganse. La neta, porque si no van a estar chingando ahí en los comentarios. Alerta de spoilers. Pones la leyenda como en las películas o en los programas de las opiniones vertidas en este espacio son de exclusividad responsable. Oye, debería ponerlos legales por cualquier... Y no representa necesariamente el pensamiento de nuestros locutores. Sí, sí, ¿cómo se llama este? El disclaimer, güey. Ajá. Un disclaimer. Deberías ponerlo por cualquier cosa. No, güey, ya que lleguen hasta aquí, que se hayan divertido, güey, que se hayan emputado, güey, de no mames, ¿por qué están diciendo esto, güey? Y si no, pues ya continúen. A mí Igual y les cambia ahí un poquito el pensamiento, aunque sea nomás para pensar, ¿no? Además, acuérdense que todo esto es de puro cotorreo. Si ustedes son muy mochos, pues está chido, ¿no? Pero habrá gente que es muy mocha, habrá gente que crea en la madre naturaleza, en la Gaia y todas esas mamadas del universo. Pero pues, la producción levantó su manita. Pero pues al final es cotorreo, nada es personal. Y a mí me dijeron que la Semana Santa son días de guardar. De guardar, ¿qué, güey? ¿Guardar qué? Exactamente. por eso salen los amigos que dicen ya valió verga. No sé. ¿Ya se la saben? Ay, ¿de qué? Guardan todas sus cosas. Están guardando, güey, esos güeyes las cosas, pero en sus bolsas. Están guardando cosas ajenas. Pues bueno, vamos a empezar. Más o menos ya se dieron una idea de qué puede tratar el episodio. Desde la Holy Week. Ahorita Lalo se va, ¿no? También dice, no, yo no puedo con eso, güey. Se procede a irse. Deja que empiece y ya te digo si me voy o no. Sí, porque él no sabe, o sea, ustedes ya vieron en el título y entraron aquí, tal vez vieron la miniatura de lo que se trata, pero Lalo todavía no sabe de qué se trata el episodio del de hoy. Así que existe una cantidad de pruebas relacionadas con la vida de Jesús. Trozos de la cruz, el más grande, se conserva en el monasterio de Santoribio de la Libana en Cantabria. El prepucio de Jesús, ¿sabías que existía eso, güey? No, Que no, güey. por cierto, no solo es su prepucio, sino es el Santísimo Prepucio, el cual muchísimas iglesias en Europa han asegurado haberlo tenido en algún momento. Es un pedazo de chito. Sí, güey, porque además la carne se hace chiquita cuando se Sí, seca, güey. se encoge, güey. O sea, de por sí lo circuncidaron al tercer día. Y es un bebé, entonces, ¿qué tanto le puedes quitar de un prepucio de un niño chiquito? Entonces, bueno, es el Santísimo Prepucio, güey. No, creo que en la vida alguien se había peleado por tener un prepucio, güey. No mames, güey. Bueno, Lalo sí, dice. ¿Por qué? En la boca dice. Ah, no. Pues bueno, está el prepucio, güey, que lo tienen ahí, güey. No lo tienen en la iglesia, güey. En alguna iglesia lo tiene, güey. El Santo Grial, o las dos más polémicas y sobre las que más tinta se ha vertido: la sábana de Turín y el sudario de Oviedo. Oye, yo tengo uno, pero no sé si tocar el tema ahorita o hasta después. A ver, pues ya de una vez, güey. Si no, al rato se te olvida, no vas a tocar De nada. Santa Teresita, el niño Jesús. No sé si se acuerdan que decían que tenían los restos del niño Jesús. Santa Teresita, ¿quién es ese? A ver, cuenta esa historia, güey. No me acuerdo cómo tuvo el pedo, pero creo que acá por donde está el hospital San José y eso. ¿El satélite? Ajá. Llevaron una virgen
pero según yo tenía, o no sé si ahí o en algún otro lado decía que tenían los restos del niño Jesús. O sea, ¿cómo chingados vas a tener los restos del niño Jesús? O sea, se murió y después creció y después se volvió a morir, ¿o qué pedo? Sí, pues cuando resucitó el niño, güey. Bueno, yo estoy... En su segunda vida, güey. Yo ahorita no sé si estoy inventando ese pedo. No sé qué creer. Déjalo googleo, güey. Porque yo estoy seguro que de eso y me causó como mucho cortocircuito. Decía, ¿cómo van a tener los restos del niño Jesús? Pues mira, ahorita vamos a ir viendo cómo todo empieza a tener este tipo de controversias entre sí. E incluso como las verdades aceptadas también tienen controversia. ¿Qué nos quedamos? En el prepucio, no, en la sábana y el sudario de Oviedo, que para sorpresa de nadie se ha demostrado que son falsificaciones medievales. Y en ausencia de restos físicos, la mirada debe volverse a las fuerzas escritas. Y aquí tampoco es que haya mucho donde escoger. Puede parecer sorprendente que las únicas pruebas de la existencia de Jesús vienen de quienes lo consideraron hijo de Dios, sus propios seguidores, los desconocidos autores de los evangelios Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Ahora bien, el más antiguo de todos es el de Marcos. Se escribió hacia el año 80. Medio siglo más tarde de los eventos que narra. No sé si tenían idea de eso. Al menos creo que a lo mejor el fandom religioso o el que se dedica a meterse a ese tema de la Biblia, sí tiene la noción, ¿no? De que ahí pasó. Pero sabían que los escritos de la Biblia no se escribieron cuando estaban así, se cuenta, alguien estaba narrando. No, se escribieron muchos años después. Muchos años como después. 40 años, 50. Ese niño Jesús es la cuna del niño Jesús. No, te estás confundiendo, güey. Tiene la cunita, güey. La cunita. Pero bueno, entonces escribió San Marcos, que es el primer, yo vivo en la calle de San Marcos. Sí. San Marcos, ¿qué? 14 o 4. Alguna de las de San Marcos, güey. ¿Qué quedamos? Sí, que escribieron 80 años. El primer libro se escribió 80 años después, el Evangelio. Ajá. Entonces no fue como fueron ocurriendo. Pero bueno, ahí nomás para acotar. Pero esas son como la onda del Nuevo Testamento, ¿no? Ajá. Porque la onda del Antiguo Testamento sí fue escrito más o menos en vivo o también pasaron como muchos años. Pues no sé, luego hablaremos de eso. Ahorita vamos a enfocarnos en el Nuevo Testamento y en un punto específico. Preguntas incómodas que no se responden. Y en un punto específico que va a ser, ahorita determinamos. Por lo tanto, ninguno de los autores de los evangelios fue contemporáneo de Jesús. Todos escribieron de oídas. Estamos ante los historiadores llaman fuentes secundarias. En este caso, la pregunta clave es: ¿son históricamente fiables? Así que prepárense por este episodio, donde seguramente una gran parte del fandom religioso nos odiará, pero tal vez en alguno que otro se abre el espacio para la duda. Pues hoy les expondremos varios puntos en los que se demuestra que Jesús no existió. Oye, pero no se supone que todos, dijiste ahí que no eran contemporáneos de Jesus Christ, pero no toda esa gente eran sus discípulos y todo eso. No, ahorita vamos a ir viendo como es que sí tiene algo de cierto, pero también tiene de verdadero, porque entre ellos mismos se contradicen todo lo que dicen. Incluso creo que hay uno que se llama Santiago, es como pariente de Jesús. Ajá, según esto es su hermano, güey. Ándale, ajá. Sí, pero ¿Santiago? sí. Ajá. Son cosas bien raras que ahí los vas en los libros no canónicos casi siempre lo encuentras, que los no canónicos, los de Pablo, Marcos, Lucas y Juan, uh-huh, son los aceptados, los canon. Y los no canon son todos esos libros que hay muchísimos, que creo que son más de 80, que no son aceptados por la iglesia como parte de la Biblia, ¿no? Pero, pues digo, ahí como... Pero aparte creo que hay como una onda de si la iglesia católica acepta ciertos libros, o sea, supongamos que los que acabas de decir, más 2, 3, ejemplo, pero la iglesia cristiana o los mormones o los testigos de Jehová no aceptan todos esos libros y aceptan otros y cosas. Sí, no, cada quien escribe sus libros, pero hoy en específico es como a ver, casi en todas las iglesias, no en todas, pero en casi todas, como, bueno, al menos de esta corriente religiosa católica, cristiana y demás, su base, o sea, pueden cambiar más o menos las historias o los libros así, pero en casi todas Jesús está presente, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este episodio pues vamos a llegar ahí. Y pues bueno, es justamente como decías hace un rato pues vamos a entrar al punto crítico, ¿no? De toda destruyendo la iglesia desde sus entrañas, güey. Y pues desde ahí vamos a empezar, ¿no? Y vas a ver que tiene un buen de coincidencias que ya hemos platicado.
Ya hemos platicado. Me está castigando por. Sí, ponte ahora sí va por a ver si a ti sí te sirve, güey. Qué fresco me siento de la cola. Todos con un chingo de calor y Lalo, qué fresca ciudad. ¿Qué estamos? Pues lo que comentábamos que en al menos lo que hemos pasado de la cultura prehispánica mexicana, tienen como muchas coincidencias, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver cómo incluso tiene muchísimas coincidencias con el Quetzalcóatl, que igual y en otro episodio hacemos como una comparación face to face. Está chido en one to one. Pero bueno, el de hoy vamos a hablar sobre Jesús completamente. Jesucristo es sin duda la persona más influyente de la historia de la humanidad. A su lado, cualquier influencer de nuestro tiempo quedaría en ridículo. Nadie ha impactado tanto con su palabra en el mundo durante tantos siglos. Sin embargo, un eterno debate sobre la existencia histórica de su figura, es decir, sobre si realmente existió o fue una persona de carne y hueso que realizó más o menos parecida a lo narrado en el Nuevo Testamento. Entonces, desde ahí vemos, pues, eso es real, tiene el fandom más grande del mundo, es el influencer más importante de todo el mundo. Y por los siglos de los siglos seguramente seguirá siendo, lo siguen usando. Incluso no sé si has visto una película que se llama El Libro de los Secretos. No. Es como una sociedad apocalíptica. Hay un tipo, sale, creo que Samuel Jackson, a ver si buscas quién es el actor. Y bueno, el chiste es que nadie tiene como cultura o ya no saben leer ni nada, ¿no? Entonces, así los controlan como con su idiotez. Controlan a la gente, ¿no? O sea, diciéndoles, si tú no sabes nada más y yo te digo que esto es lo que se tiene que hacer, pues tú lo haces, ¿no? Entonces, El Libro de los Secretos. Y entonces, el chiste es que al final, ya cerca del final, y si no la han visto, ya tiene un chingo de tiempo esa película. Yo no la he visto. Entonces, ¿no te cuento? Te cuento. No. Bueno, termina siendo la Biblia el libro que están protegiendo, güey. Entonces, de eso se trata O sea, que no quieren que la gente conozca de la Biblia. Porque así es como una ¿cómo controlaron Denzel Washington? a Denzel Washington? Denzel Washington. ¿Cómo controlaron a muchos pueblos con la Biblia, güey? Entonces aquí es al revés, güey. Aquí ya no quieren que conozcan la Biblia porque les da un poco de esperanza y fe y demás, ¿no? En su existencia misma. Su existencia miserable. Entonces, bueno, y también pues vemos esa parte, ¿no? Que decíamos que empieza a coincidir con lo de Quetzalcóatl, que tampoco se sabe si fue real o no fue real. Que de oídas se dice que sí existió y de otros dicen que no, y nada más es lo que cuenta alguien por ahí. Algunos lo ven como un personaje histórico centrado en su transmisión de valores éticos y nada más. Otros siguen viéndole como una figura mística que nunca existió y que surgió como resultado del sincretismo entre la cultura griega y judía. Hay que destacar que muchas de las narraciones bíblicas que hay sobre su figura son del todo mágicas, en especial los milagros, los que sugieren la posibilidad que hazañas que aquel Jesús de Nazaret, del cual se habla en el Nuevo Testamento, sean más un producto mítico para cautivar almas de la época. A medida que la ciencia se fue imponiendo en el mundo, sobre todo a partir de la ilustración de creencias religiosas y las supersticiones que han ido desechando por el método científico, lo que objetivamente redunda es una mejor comprensión de aquel que antes no se podía explicar y quedaba relegado al tono mitológico. Entonces, bueno, ahí vamos viendo cómo Jesús, pues bueno, en primera es un gran influencer, en segunda, pues nada más se sabe de él por lo que se escribió, porque no hay ningún rastro físico que haya o que compruebe que estaba. Y pues bueno, vamos a ir dándole a los siguientes puntos, donde vamos a decir las razones por las cuales Jesús no existió. A ver, dale. ¿Tú qué piensas de eso primero antes de empezar? ¿De qué? ¿De que existe o no existe? Pues no me gusta creer en ese tipo de cosas. Pero a lo mejor sí existió. Ajá. Lo que tengo entendido es, por ejemplo, que dijiste que no hay ningún rastro de cómo era él en persona y toda esa onda. Según tengo entendido que se hizo a propósito así, o sea, fue su plan, para que la gente no adorara imágenes. Va a salir que Lalo es 100% religioso, trae aquí en su pecho, ¿no? No, y no es con afán de molestar a nadie, la neta, son cosas que están ahí, que historiadores han buscado el resto de su vida, pero creo que hay una diferencia hay que hacer entre el Jesús histórico y el Jesús mitológico, el que cumplía milagros, porque creo que eso es como lo más de imaginario de alguien,
y más si se escribieron todos esos milagros mucho después. O sea, es como una persona que escribió un libro, ¿no? Entonces vamos con el primer punto. Ninguna fuente de la época habla de su existencia. A ver, tú no nos dijiste si crees o no crees que existió o no existió. Pensé que ya me había salvado. Creo que no creo en lo religioso, pero mi parte espiritual sí creo que haya un ser superior a nosotros, o quizá digo, como lo dice la sociología, todos somos seres sociales por naturaleza, entonces a la par creo que requerimos creer en algo más fuerte que nosotros, ¿no? Entonces, de manera personal sí creo y tengo fe en que haya una fuerza externa superior a los seres humanos que te hace justo lo que mencionaste, tener fe y creer en que es como cuando tu mamá o tu abuela te dice, no, las cosas van a mejorar, no te preocupes. Y no mejoran. Y quizá no mejoran, pero por el momento dices, bueno, si mi abuela lo dice... Sí, es como un efecto placebo, ¿no? Exacto. O sea, esas palabras que dicen, güey, las cosas van a mejorar, ten calma. Y entonces dices, bueno, va, pero es no como mejoran. te va a robar el señor del costal. El señor del costal ni existe, güey. Y también tengo un chingo de miedo. Pero por ejemplo, esto que dice Natalia, que somos seres sociales por naturaleza, es cierto. Al final somos homínidos. Y los homínidos viven en sociedades. ¿Por qué en sociedades? Porque esto nos hace sobrevivir. No lo hacemos porque nos caigamos bien, aún así, sino por supervivencia nos hace sociables. De hecho, no hacemos este podcast porque nos caigamos bien, güey. No, él me cae muy mal. Sí, saliendo de aquí, güey, no, ya vete a la verga. Fíjate. Ya salte, güey, ya. Lo hacemos por el dinero. Por el rating, güey. Entonces, también en la prehistoria, hace unos 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 30.000 años, había algo, o hay algo que existe que se llama animismo. Si eres un homínido que no entiende cómo funcionan las cosas, empiezas a tener cierto razonamiento, cómo funcionan las cosas, que diario sale el sol, que de este árbol puedo agarrar fruta y no me va a hacer daño, que si tomo agua me siento bien, que si el río me trae también de comer. Entonces empezó a crear esta onda del animismo, ¿no? Que las cosas tienen un ánima. Entonces, oh, gran señor árbol, tú que me das de comer, ¿no? Oh, tú, señor sol, que todos los días sales y me permites ver. O tú, gran señor agüita, que me traes agüita y pescadito, pues está chido. Entonces, desde entonces, a mi punto de vista, pues es que siempre creemos en algo supremo. Le estamos dando esta onda de superioridad, de un ser supremo, o que existe algo supremo que nos está concediendo cosas, ¿sabes? Entonces, pues no. Pues sí, al final. Pues no, no me caes bien, güey. Pues no. Es lo que quería decir después de todo esto. O sea, no es así las cosas, o sea, la naturaleza es. No, pues sí, y justamente por eso es que hay tanta similitud. Bueno, no similitud, eso es como otro tema. Pero en todas las culturas siempre habría un ser supremo, no importaba quién fuera que fuera. Porque todos tenían la necesidad o creo que todos tenemos, incluso cuando decimos que no lo tenemos, en algún momento todos tenemos la necesidad de creer en algo más, en que algo más está ahí. Cuando te está llevando o sea, dices, sí, creo que en ese momento es cuando decimos, por favor, que sea que me pueda ayudar, ayúdame, ¿no? En ese momento como que, y es parte de la vida, ¿no? Esa parte de la espiritualidad. No me acuerdo dónde lo vi en alguna plática que estaba ahí escuchando detrás de la puerta. ¿Qué viene detrás de la puerta? No, pues es que no lo escucho, pero la producción se pone a escuchar sus audios, ¿no? Y me hacen sentido algunas cosas, ¿no? Porque dice, la espiritualidad no es que creas en Dios o que creas en Tlaloc o en cualquiera que sea tu Dios, ¿no? En Tlani. En cualquiera que sea tu Dios, no importa, nada más que creas en algo más allá, y es parte de la esencia humana, ¿no? Pero justo entra como esta diferencia, ¿no? O sea, digo, ahorita que los escuchaban de todos necesitamos creer en algo y así, luego siempre me aterrizo a
a Mérida, ¿no? A los dioses y digo, es que sí, los mexicanos sabíamos muchísimas cosas antes de todo esto. Ahora que vinieran allá a enseñarnos. Eso es lo interesante, ¿no? De un Dios Jesucristo. Si fue ahí en ese momento o ya desde antes se sabía. ¿Qué está haciendo? Rompiendo la mesa. Ya rompí la mesa, güey. Ya me la puedo arreglar. Es que vi esto que estaba suelto y dije, lo voy a quitar ya, porque me molesta. La quise arreglar y la terminé rompiendo. Ahorita lo arreglo. ¿Qué estamos? Estábamos todos encuerados. Que estábamos hablando de la feria de Chapultepec, güey. Sí, que está carísima, güey. Vale, verga, güey. 120 la pinche vuelta en la rueda de la fortuna. Ya abrió el Aztlán. Ya. Bueno, ¿en qué estamos? Bueno, ese es como otro tema, ¿no? El de, ¿por qué hay tantas coincidencias en la parte como prehispánica mexicana? Y digo, no nos hemos adentrado en otras culturas, entre las historias que se cuentan sobre Jesús y, por ejemplo, en este caso que ya tratamos de Quetzalcóatl, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque todas las culturas, o todo el origen de la evolución, viene de un mismo punto, del norte de África, y de ahí se expandió a todo el mundo. Y hay coincidencias, no son idénticas, porque es tradición oral, ¿sabes? O sea, en un lapso de 2500 años, de que salieron del norte de África, en 2500 años, que podría parecer mucho, pero en realidad es poco tiempo, el mundo ya estaba conquistado por el Homo sapiens. Entonces, una vez que ya estaba conquistado, el mundo se fue haciendo tradición oral. Entonces, por eso, de una misma creencia, se fue expandiendo a otro lado. Por eso, pero se supone que esto ocurrió después de eso, ¿no? Entonces, es como lo curioso de esto. O sea, sí creo que puede ser de que todo partió de un solo lugar, incluso pues la tierra misma, ¿no? Se supone, o al menos los estudios científicos, que estaba la Pangea, ¿no? Que estaba todo unido en algún momento y se fue separando. Pero, por ejemplo, hay cosas que... tradiciones orales que perduran de muchos años atrás y parece que son de un tiempo más reciente. Un ejemplo de todo esto es una tribu, se me fue el nombre, en el sur de Argentina, que hablan de un como oso gigante. No me acuerdo qué decía la leyenda, pero haz de cuenta que esta leyenda era de cuando empezaron a conquistar Argentina, ¿no? Supongamos que es que no me acuerdo exactamente si era 1500 o 1800, una onda así, que llegaron como a ese punto. Entonces decían los nativos, es que hay un oso gigante que vive en los bosques y esto, pero en realidad es una tradición oral. O sea, lo hacían ver como si fuera reciente, pero es una tradición oral de cuando todavía existían los animales prehistóricos. O sea, un perezoso gigante que le seguían contando como si fuera algo que todavía siguiera sucediendo. Bueno, pues digo, en ese caso podemos decir una parábola como más actualizada, güey. Me la contaron algún día llega una persona, güey, llega con su mamá. Van a ser como las fiestas, no sé, las navideñas o la que sea, iba a meter un pavo al horno, ¿no? Y le dice, o sea, como que un día se cuestionó, güey. Oye, mamá, ¿por qué le cortamos las patas al pavo siempre? Y dice, ay, no sé, mija, pregúntale a tu abuela. Entonces va con su abuela, que todavía está ahí, y le dice, oye, abuela, ¿por qué siempre que hacemos pavo le cortamos las piernas? Dice, no sé, las piernas del pavo, bueno, las patitas del pavo. Ajá. Dice, no sé, pregúntale a tu bisabuela. Entonces ya con su bisabuela, güey, que todavía estaba viva. Ay, pues qué lo que vos. Sí, güey, lo que decimos, güey, de 100 años era la abuelita, y le dice, oye, abuelita, ¿por qué le cortamos siempre las piernas al pavo? Dice, no, fíjate, mija, que cuando estábamos nosotros jóvenes, el horno en el que teníamos no cabía el pavo. Entonces, para meter el pavo teníamos que cortarle las piernas para que cupiera bien. Y entonces así, güey, o sea, pasaron generaciones. Y lo hacían por tradición. Y lo hacían por ni siquiera cuestionarse, hasta que un día alguien se cuestionó el por qué estaban haciéndolo de esa forma, pero ni siquiera tenía nada que ver. O sea, no era una forma, o no iba a quedar así mejor el pavo, o no iba a ocurrir nada diferente si le cortaban o no le cortaban las piernas. Solo era porque alguien lo hizo así una vez y le siguió repitiendo y repitiendo. Bueno, ya podemos continuar con el podcast, güey. ¿Nos das permiso o qué chingados? Sí, continúen. Bueno, vamos con el primer punto. Ya vamos punto por punto. Este va a estar corto, güey, pero ya espera, yo iba a hacer un comentario. Yo no he terminado. Voy a romper la mesa. A ver, ¿qué ibas a comentar? Que muchas veces hacemos, o sea, esta parte también de la religiosidad,
y toda esa onda incluye que hacemos un montón de rituales y tradiciones que no sabemos por qué se hacen y nunca nos cuestionamos el origen de todas estas cosas, ¿no? O sea, simplemente las hacemos porque pues vimos que los adultos lo hacían o porque nos dijeron que lo hiciéramos, pero nunca va de, oye, ¿por qué hacen esta representación del Vía Crucis? Ajá. Pues no, pues para que veas cómo sufrió Dios o una onda así. Pero a lo mejor nada más se hace porque sí, ya, y nadie se lo preguntó. Pues nada más, o sea, ya, por ejemplo, aquí en este pueblo, güey, se hace la representación, ¿no? Ajá. Y ya es como tradición, o sea, ya todos los que viven aquí, o los que han venido alguna vez, o los que están cerca de aquí, saben que se hace aquí, ¿no? Que tampoco es, creo que es, o sea, sí es como algo, como, no sé cómo decirle, como culturalmente importante, porque no en todos los pueblos se hace, ¿no? En tu pueblo no se hacen, no sé, en Satélite y cosas así, no se hace. Se hace hasta Iztapalapa, porque es como la más conocida, y hay algunos pueblillos donde se realiza esta cierta representación. Aquí se realiza, y se realiza desde que yo me acuerdo, ¿no? En los remedios, ¿no? También se hace. Ajá, sí. En los remedios también tengo entendido que está chévere. Yo sé como puntos, o sea, no es como que en toda la ciudad se realice, ¿no? Es como puntos específicos, donde se realiza. O a lo mejor yo creo que sí, como en muchos lugares, pero no como con la importancia, por ejemplo, de Iztapalapa. Ajá, tío, aquí, digo, no es tan grande, pero pues yo no sé si te ha tocado verlo, pero sí le echan como ganitas, o sea, sí se recorren sus... El año pasado me tocó trabajar en esta fecha y cuando venía para acá, tardé ya 3 años en llegar al trabajo. Sí, pero bueno, Iztapalapa es como la más importante de México, ¿no? Creo que no sé si la más importante, pero sí la más conocida. Y pues bueno, vamos ya a continuar, si no nos vamos a ir. Bueno, espérame, me acordé ahorita que estaba diciendo de eso del pavo, güey. Yo cuando estaba más morrillo, tenemos un horno. Cuando estaba más morrillo, eso implica que estás morrillo. Sí, estoy morro, güey. Un morrazo, güey. Un morrazo. Teníamos un horno de microondas, güey. Ves que se meten las palomitas, güey. Entonces, si lo metías, se quemaban las palomitas, güey. Entonces había que doblarle como las patitas de las palomitas, güey, ¿no? Entonces ya se la doblabas, ya no se atoraba, ya cabía bien y giraba, ¿no? Okay. Y entonces así, güey, compramos luego un horno más grande, güey. Y seguía haciendo doblando esa madre, güey. Todavía hay veces que me pasa, que ya después cuando me hice consciente ya no. Ajá. Pero hay veces como que no lo hago conscientemente, le doblo estas madres a las palomitas, güey. Ajá. Entonces, ¿cómo se quedan las cosas, no? Sí, o sea, claro. Ni siquiera lo haces como... Pues como lo de los pepinos, bueno, digo, no sé si ustedes lo hacen. Ah, Como sí, los ya. pepinos que le frotas, la cortas de la orilla y le frotas, ¿no? Que alguien No sé qué. Yo sí sí, nos diga. yo sí le pregunté a mi mamá hace muchos años. Ajá. Y le dije a mi mamá porque yo una vez me dijo, ayúdame a hacer la ensalada, ¿no? Y pues, ¿qué haces? Pues lo cortas y le empieza a pegar. Y me dijo, no, le tienes que tallar así. Así, yo, no. Ajá, y yo, ok, va, lo hago, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué se hace? Y hay muchas personas, porque mi mamá le llegó a hacer, y muchas veces me dio esta respuesta de, porque sí, y soy tu madre y te callas. Te callas. Pero esta vez sí me dijo, es que así le quitas lo ácido o lo amargo al pepino. No sé si sea cierto o no. Según yo Te no, lo güey. digo para que dejaras de estar chingándola, ¿no? Pues bueno, pero por lo menos me dio una respuesta. Y ya sabía yo, o sea, en esa verdad que tenía yo en mi casa nada más, en ese pequeño núcleo, pues ya la verdad era de que si yo lo tallaba, pues ya se le quitaba lo amargo. Sí. ¿Quién sabe quién habrá sacado? Solo somos una Ustedes gran familia. díganos si lo hacen, si no lo hacen y si les... ¿Y por qué lo hacen también? por qué lo ¿Quién? hacen? O sea, ¿lo hacen conscientes? ¿Sí también tienen digo, una no razón? tengo clara esta onda, pero alguna vez escuché que en la olla de los tamales, creo que o bailan alrededor o le ponen una moneda de 10. Yo sabía que le echaban una monedita. Ajá. Para que cuando vibrara y cuando Está deja de listo. vibrar es que ya están. No, pero hay otra que donde sí se le baila o algo así a la olla, güey. Esa para la que había salga- escuchado en otra Para que vez. salgan bien los tamales. ¿Ah, sí? O sea, esa de la moneda es como para saber que ya están. Ajá. Esa se hace, es como, creo que es común. Pero la otra de bailarle a la olla, sí es como... No me acuerdo cómo está la tradición esa, pero sí se le hace un ritual a la olla de los tamales. Oye, hay que hacer una de tradiciones curiosas. Sí, ese tema está interesante. Bueno, ahora sí vamos al punto uno. El punto número 1. ya hubiéramos terminado, güey. Ninguna fuente de la época habla de su existencia. La mayor demostración de que el Mesías nunca llegó a existir es que no hay expresiones de interés, ni calumnias, ni referencias. ¿Ya podemos continuar? No mames, Lalo.
ni referencias pasajeras, nada. De hecho, si ampliamos nuestro campo de estudio a los años posteriores a su muerte, incluyendo todo el primer siglo de nuestra era, no hay ni una sola referencia de Jesús en ninguna fuente cristiana ni judía, no cristiana ni judía de ningún tipo. Tampoco ninguno de los escritores paganos de la época dan fe de su existencia, ni siquiera de pasada. No hay recursos de su nacimiento, ni transcripciones del juicio al que fue sometido, ni certificado de defunción, nada. Esto sin duda es raro, puesto que tenemos una gran cantidad de documentos de la época, escritos por poetas, filósofos, historiadores. Por lo tanto, no hay prueba de otros textos de que Jesús de Nazaret llegara a existir. Se sabe que Jesús es la forma latinizada del verdadero nombre de Cristo, que en realidad es Yeshua, en un nombre hebreo muy popular de la época, pero tampoco con ese nombre se ha encontrado nada. O sea, se ha buscado por ahí en todos los poetas o cosas así y no se encuentra nada más fuera de mencionar que en los libros, en los evangelios, ¿no? Del judaísmo no vamos a encontrar que existió Jesús porque lo negaban. Ajá, pero tampoco hay alguno donde lo odiaran, porque también eso, digo, cuando eres una persona ahí importante o que te conocen, güey, tenemos a Alfredo Adame, ¿no, güey? No, pero aquí se trata de si este señor llegó como el supuesto Mesías, no le vas a dar ni una sola mención de que el Mesías llegó, pero nosotros lo negamos, ¿no? ¿A cuál Mesías? Aquí no ha llegado nuestro Mesías. O sea, no lo registran porque no quieren creer. Pero tampoco había, o sea, no nada más estaban ellos, estaban muchísimas personas. Yo te estoy diciendo los poetas o los, o los poetas o los estos, ¿cómo se llamaban? Filósofos, o sea, nadie lo menciona. Y aquí se menciona un punto importante, ¿no? Que dice que nació después de Cristo o antes de Cristo. Ese punto también dice, no, pues ¿cómo no va a haber existido si existe antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué es eso? Pues para marcar un punto en la historia, nada más. ¿Pero por qué antes de Cristo y después de Cristo? Porque porque se supone que es una persona como muy, muy influyente en la ¿cómo se llama? En la historia. Entonces, de ese punto dijeron, bueno, vamos a marcarlo como desde este punto, que es un punto importante en la historia, a la época moderna, a la época antigua. Bueno, sí tienes razón en lo que dices, pero el por qué no es exactamente ese. Antes, en los calendarios, ya ves que se ponían como ciertos ciclos, ¿no? En los calendarios. Uh-huh. Que también es interesante este punto, ¿no? Y hasta ahorita dije, no mames, tienes razón. Resulta que los calendarios de antes trataban de ajustarse a las temporadas, a las épocas del año, ¿no? A las estaciones del año, ¿no? Para saber cuándo había que sembrar, cuándo había que hacer, recoger, cuándo había que hacer ciertas actividades, ¿no? Uh-huh. Entonces resulta que por mucho tiempo se trataron de ajustar estos periodos de tiempo. Entonces estos periodos de tiempo trataban de ajustarlos y no quedaban. Entonces iban como la época de tal a tal, ¿no? Así les iban llamando. Hasta que un día, ya lo mencionamos, no me acuerdo si en el de la Navidad o en el de Halloween, llegó Dionisios, me parece que se llama, que fue el que hizo el calendario actual. Ajustó todo el calendario. Pero no es más bien, yo acabo de ver, yo eso lo vi en un reel, que decía que antes... Un TikTok. No uso TikTok. Pero venía la marca de TikTok. Seguramente. Pero decía que antes usábamos otro calendario, que se me fue el nombre. Y entonces ese calendario está desajustado. Ajá. Entonces, que después llegó un señor que se llama Gregorio y que dijo, vamos a actualizar el nuevo calendario con esta onda del bisiesto porque estaba desfasado 11 minutos. Gregorio me parece que es el papa que estaba en ese entonces. Uh-huh. Dionisio fue como el hombre que hizo eso. Y justamente a eso iba, porque siempre no has visto estos memes o las de Facebook que dice... si todos los meses duraran 28, 29 días, no habría año bisiesto y todos los días caería lunes, así, ¿no? Bueno, todos los primeros sería lunes y cosas así. Pero tienen la razón de ser el todo de por qué se ajuste y por qué el año bisiesto. Porque justamente el mundo va girando como diferente. O sea, la verdad es bien, y además para la tecnología que tenían en ese entonces, pues está bien interesante, ¿no? Entonces... regresamos a los mayas. Ajá, bueno, los mayas, es que es bien interesante, ¿no? Cómo todo va... Yo team Maya forever. ¿Cómo es que ocurrieron las cosas en diferentes lugares del mundo? Que ahorita la aceptada es esta versión que estamos contando. Ajá. Pero sí tienes razón, los mayas y todos estos pueblos prehispánicos también tenían sus calendarios y eran muy acertados.
y también estaban ajustados a periodos de tiempo de 52 años, en este caso los mayas. Pero bueno, en este calendario que según yo es el juliano o algo así. El juliano es el que estaba desfasado. Ajá, sí, entonces se mantuvo sobre ese mismo calendario, solamente como que se ajustó y en ese momento Jesús era y sigue siendo una figura muy importante en el mundo. Entonces dijo este güey, entonces vamos a ajustar desde tal fecha y desde tal fecha vamos a ponerle que es antes de Cristo y después de Cristo, pero en realidad no tiene nada que ver con Jesús en su... que Jesús haya dicho existí y ya. No, él no lo puso otras personas. Incluso se dice que Jesús nació antes de Cristo. O sea, en este calendario Jesús ni siquiera nació después de Cristo, nació creo que, no recuerdo si 4 años o 4 ciclos antes de que naciera, de que empezara el después de Cristo. Entonces ahí para los que tenían, pero ¿cómo va a ser que está este calendario después de Cristo, antes de Cristo? Es por esta razón. Entonces bueno, vamos con otro punto, el punto número 2, el silencio de Pablo. Pablo de Tarso, uno de los personajes centrales en los Hechos de los Apóstoles y mayor impulsor del cristianismo en el mundo, en sus cartas no llega nunca a mencionar hechos biográficos concretos de Jesucristo. El texto más cercano a Jesús histórico son las epístolas escritas por San Pablo, algunas de las cuales no se duda de su veracidad, pero pese que fueron escritas solo 20 años después de la muerte de Cristo, en estas cartas no se da ningún detalle de la vida de Jesús. No se habla de su nacimiento, ni de la Virgen, ni de sus milagros, ni siquiera se hace referencia a los 12 apóstoles. Esta sospecha hace que muchas personas, tanto creyentes como ateos, piensen que en realidad los evangelios fueron escritos a posteriori, que pues eso es un hecho. Eso es un hecho, y entonces dice que Pablo de Tarso, que es el evangelio según Pablo, que es como el más fehaciente, porque de las cartas que tiene, no me acuerdo cuántas son, creo que son 20, y al menos de 7 no se tiene duda de que él las escribió, ¿no? ¿Escribió? Entonces, pero él no sabía nada, ni siquiera lo conocía. No, porque Pablo era perseguidor de Cristo. O sea, Pablo estaba contratado para matar, o no sé cómo decirlo, para desvivir, para no nos censuren, güey. Desvivir a Jesus Christ. Entonces, según yo, lo que más o menos como que tengo una idea es que Pablo iba en su caballo persiguiendo a Jesús y se le apareció en forma de algo, creo que de una luz, creo que de una luz, porque se quedó como ciego unos días y que le preguntó que por qué lo perseguía. No recuerdo qué respuesta le dio Pablo, pero que ya de ahí empezó a ser creyente de Jesus Christ. Por eso él no habla de la vida de Jesús. No, pero bueno, sí puede ser. Al menos lo que está escrito pues, se puede haber modificado muchísimo. Ajá. Pero según lo histórico, se dice que él ni siquiera tenía idea de quién era Jesús, ¿no? O sea, él como que era como un relator de la vida. Y empezó a relatar todo esto, pero en ningún momento menciona a Jesús. ¿Un relator? ¿No más bien como un historiador? Relator me da como toque. No sé pues es que no sé, relator es alguien que relata, güey. Y hasta donde se sabe, pues no era como que anduviera investigando. O sea, nada más era de, me dijeron que tal cosa, yo lo voy a escribir. Entonces era como que iban escribiendo de lo que escuchaban, güey. O sea, no de que ellos se metieran a investigar de, pues vamos a buscar esto o esto. Entonces más bien era como que alguien contaba la vida día a día o de lo que había ocurrido. Entonces, pues bueno, ahí vemos que es lo más real, pues, que es Pablo de Tarso, no ni siquiera tenía idea de quién era Jesús. Bueno, vamos con otro punto. Dice los seudónimos de los evangelistas, que ya mencioné que eran Marcos, Pablo, Juan y Mateo. Lucas y Mateo. Ni Marcos se llamaba Marcos, ni Mateo se llamaba Mateo, ni Lucas tampoco se llamaba Lucas, ni Juan era Juan, y se teoriza que la designación de sus nombres se produjo en torno al siglo II, ya que en aquella época muy frecuente el uso de seudónimos por parte de los testigos de hechos. Además, de acuerdo a su análisis del Nuevo Testamento, en ningún momento ninguno de los evangelistas llega a reconocer que estaba ahí, presenciando las hazañas y los milagros de Jesucristo. Entonces, como ves, o sea, pues se vuelve a comprobar que nadie tenía idea, o sea, nada más como que fueron escribiendo. Pero se supone que sí, ¿no? Se supone que los del Evangelio estuvieron ahí presentes, o sea, eran discípulos de Jesús, ¿no? No, güey, ellos eran unas personas que ni siquiera, te digo, el que se creía que estaba primero era el de Pablo, pero en realidad el que fue primero fue el de Marcos, y el de Marcos fue 80 años después de que murió Jesús. Pero haz de cuenta como si tú vives ahorita las aventuras de López Obrador.
Ajá. No digas ese nombre, güey. Ahorita sí nos censuran, ahorita sí se nos... Ese fandom sí está duro aquí en México, güey. Era el de la religiosa, güey. Como sea, se va a ir dominando y van a salir unos en pro y en contra, güey. Pero ahorita nos va a mandar todos los bots. Oye, pero bueno, entonces De este señor, las aventuras de este señor. Este cabecita de Las aventuras del cabecita de algodón, pero ahorita vives normal. Ajá. Y cuando estés grande, cuando ya estés viejito que no tengas nada que hacer, Me pongo a escribir. te puedes escribir, ¿no? De lo que te acuerdas. Y nada más porque sí, dices, yo me acuerdo que el cabecita de algodón decía que no más que no abrazos y no, ¿cómo era? No digas nada ya, güey. Ya, todos sabemos lo que quieres decir. Abrazos, no balazos. No puedes decir tampoco balazo. Pues bueno, en realidad no tan así, porque ellos no estaban ahí. O sea, ellos, tengo que todo lo que escribían lo iban escribiendo de lo que escuchaban. Y además, como que, bueno, eso no como que, sino era una realidad. Como iban escribiendo, o sea, desde cuando yo escribía algo y tú te enterabas después, Ajá. entonces ya habías leído lo que yo había escrito. Entonces como que de eso tratabas como de corregir o de agregar algunas cosas. Ahorita vamos a ver en los siguientes puntos, en el siguiente punto justamente. Los evangelios se contradicen entre sí. Otra de las razones que se hacen dudar de los hechos de Jesucristo fueran reales es que las crónicas que existen sobre él y sus hazañas en momentos pueden llegar a contradecirse entre sí. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos en concreto es la biografía de Jesús más antigua que existe, y tanto Lucas como Mateo reelaboraron con correcciones propias y material nuevo. ¿Te das cuenta? Como te decía, güey, o sea, estos güeyes la leyeron y dijeron, a mí se me haría que estaría chido si, no sé, convierte el agua en vino. Está chingón, ¿no? Entonces ya güey, lo escribo, güey. Entonces ya así se me pone a escribir. Ya sigues como iban agregando cosas nuevas. Y bueno, lo más llamativo es que se contradicen entre sí. Y aún más contradicen el Evangelio de Juan, el cual fue mucho más tardío. Ya fueron escritos bajo diferentes objetivos y para diferentes tipos de público. Dependiendo del Evangelio que se lea, el dato que vamos a tener es diferente. Si el Evangelio de Juan dice que una mujer visitó la tumba de Cristo el domingo, el Evangelio de Mateo dirá que fueron 2 mujeres, y el de Marcos 3, a su vez los Evangelios de Mateo y Juan dicen que aún está oscuro, mientras que el de Marcos dirá que está apenas el sol saliendo. Pero las contradicciones empeoran cuando llegamos a la resurrección. Esta variará también acorde al autor. Para Mateo, Jesús apareció en algún lugar entre la tumba y Jerusalén, y para Juan simplemente fue fuera de su tumba. Para Marcos apareció en Galilea, a 130 kilómetros de Jerusalén, y para Lucas fue en camino a Emaús, a 11 kilómetros de dicha ciudad. ¿Cómo ves, güey? Entonces, y sí, ¿no? Digo, por ejemplo, en las películas, no me acuerdo cuál vimos una últimamente, bueno, no últimamente, creo que el año pasado, que sí dice que apareció en tal lugar, muy lejos de la tumba, pero hay otras películas donde incluso en las películas dicen, no, pues apareció aquí, fuera de su tumba. Digo, en esas las películas te estoy poniendo porque es como algo que vemos, ¿no? Pero en la Biblia está así, o sea, no es algo que se estén inventando, sino en la Biblia misma, o sea, como que si buscas, por eso es que la Biblia no se lee de inicio a fin, güey, sino la Biblia, digo, lo que tengo nunca le he leído de esa forma, pero lo que tengo entendido es que se va leyendo, digamos, como saltándote episodios, ¿no? O sea, quiero buscar sobre esto, entonces voy así y luego me voy a este otro libro y luego a este otro libro, porque así como que te hace sentido las cosas que dicen. Porque sí, yo sí he leído como capítulos completos y de repente tantas diciendo algo y de repente ya no dicen de eso y digo, como que extraño esta situación, ¿no? Con tu cara, güey. Pues me quedé esperando y me aguanté mi tosido porque estaba hablando. Es el Espíritu Santo que te anda visitando, güey. No es como ves, güey. Pues no lo sé, Rick. Que no sabes. O sea, creo yo que hay puntos que no son relevantes como o sea, que no afectan el punch de la historia. Ajá. Como por decir que una mujer, 2 mujeres o 3 mujeres, o si era de día o ya estaba saliendo el sol. Creo que esos puntos no afectan el punto del punch o el objetivo de ese evangelio. Pues mira, el evangelio al final era, yo no sé si en ese momento lo hicieron en esa acción o en ese sentido, pero los evangelios eran como para inspirar, ¿no?
o crear algún tipo de sentimiento, o a lo mejor igual se hicieron, no creo que se hayan hecho en su momento como un tema de control, sino eso como fue saliendo. Sí, se fue tomando después, porque yo creo que al principio nada más era como relatar una historia. Ajá. Y las cartas, por ejemplo, que hizo Pablo a estos Filipos y los Corintios y no sé qué otras cosas más, los hizo como para compartir su experiencia, enseñanza y lo que pudiera tener. Ya después una sociedad llamada no sé si iglesia, porque iglesia es el edificio, sino culto, fue que empezó a ocupar todo esto como propaganda. Sí, entonces esto fue mucho antes de que existiera el libro, ¿no? O sea, como dijiste al principio, todos los cultos, todas las iglesias o todas las religiones toman su libro, ¿no? En todos hay un libro, Ajá. ¿no? Que es el indicado, y cada uno escribió su libro primero antes de tener un culto, ¿no? O sea, primero tenías el libro y ya después hacías tu culto sobre ese libro, ¿no? Y ya decías, no, pues es que aquí dice, no me acuerdo en cuál otra, en una religión en la que según iba como tipo piramidal, y decían, cuando llegues a este nivel ya vas a saber, pero nadie podía llegar a ese nivel más que el güey que había escrito el libro, güey. Entonces nadie más podía seguir subiendo para no saber, porque les iban como desbloqueando los tomos, ¿no? O sea, si pasas acá ya te doy esto para que sepas esto otro, y así hasta que nadie pasaba al otro. Es como, por ejemplo, estos, ¿cómo se llaman? Los que son de esa religión de los palestinos y los de Arabia Saudita, se me fue la palabra, perdónenme. ¿Cómo se llaman? Los que siguen a Mahoma, se me fue la palabra. Los musulmanes, perdónenme. Los musulmanes es el mismo Dios de los hebreos hasta este señor que tuvo varios hijos. Que fue Abraham, ajá. Es el mismo Dios, hasta ahí. Ya de ahí se separa a los musulmanes. Pues casi todas bueno, sí, la mayoría de los libros toman una base lo que ya existe, y sobre esa base ya dicen, no, como la de la luz del mundo, ¿no, güey? Que también tenían esa base y después dijeron, y cuando vuelve el elegido que va a ser tal, ¿no? Ya es la persona física. Y luego cuando se murió esta persona física salió la otra parte, ¿no? Pero ya estaba avisado que iba a ser el otro sujeto, ¿no? Y entonces así fue pasando y pasando. Pero bueno, entonces... O sea, a lo que digo es que yo creo que todas esas cosas de las escrituras no fueron creadas para controlar a los humanos ni nada de eso, ni tener un régimen, sino ya fue ocupado después como eso. Ahorita justo se habla de eso, ¿no? O sea, al final creo que la creencia en Cristo no está mal, sino en la forma en que se aplica, ¿no? Y lo mismo con Mahoma y con otros dioses. Justamente ahorita voy a tocar ese tema de lo que dices. Los evangelios no son relatos de primera mano sobre la vida de Cristo. Los evangelios recibieron el nombre de los 4 apóstoles, Mateo, Marco, Lucas y Juan, pero aunque desconocemos su autoría real, que probablemente fue colectiva, lo que es seguro es que no fueron escritos por ellos, ni en fechas contemporáneas a Jesucristo. La atribución de la autoría se asignó, de hecho, después de la redacción, más que un siglo después del nacimiento del cristianismo. O sea, ya mucho tiempo después. En aquella época era muy habitual utilizar seudónimos de gente conocida para dar entidad a dichos textos. Y así como se hizo en la práctica, la totalidad de los libros del Nuevo Testamento, los únicos textos de esta autoría que está constatada son 6 de las 13 cartas de San Pablo. Los verdaderos escritores, en cualquier caso, no mentían. Basta asomarse a cualquier evangelio para comprobar que en ningún momento las historias están narradas en primera persona y que se hace explícita la existencia de terceros testigos. En ningún momento se oculta que se trata de una compilación de historias compartidas por el boca a boca. O sea que ninguna es como de, y yo vi que pasó esto, entonces es y entonces esta persona vio que hizo esto, y esta otra persona vio que hizo esto, y entonces Jesús se levantó y dijo esto. O sea, ninguna de los evangelios, en ninguna dice yo estaba ahí, ¿no? Entonces en ningún momento se menciona esto. Entonces es otro punto para tomar en cuenta. Ahora vamos a ir cerrando y justamente vamos con el tema lo que decía, ¿no? Hay varios Jesús, el real y el mitológico. Según el autor que queramos recurrir, nuestras creencias o la fe de la que profesamos
Nuestras impresiones sobre Jesús varían de manera diferente. Algunos estudiosos le reconocen como un filósofo cínico. Este punto está interesante, ahorita deja de terminar esto y lo comentamos. Otro como fariseo liberal, un revolucionario carismático o uno de los primeros pacifistas de la historia. Incluso se le ha llegado a calificar de feminista, lo cual no es del todo extraño, ya que en las personas de confianza destacaba María Magdalena, una chica, no puedo decir la palabra, que bien podría servir para denunciar los males del machismo de la época. Entonces se cree que Jesús era, pues pudo haber sido muchísimas personas, o sea que no era uno solo. O sea, obviamente se cree que o se quiere creer que el Jesús, el de la Biblia, existió, pero que pues lo más probable es que realmente ese fuera un... bueno, déjale leer este párrafo que iba a lo que estaba diciendo. Jesús parece ser un efecto y no la causa del cristianismo. O sea que era justo lo que estabas diciendo. O sea, no lo hicieron los libros para tratar de tener control o de tener poder o de tener, sino solamente pues es algo que escribió alguien y de repente alguien lo encontró y le fue dando forma a su propio beneficio. Pero es interesante cómo Jesús pudo habernos sido el mismo Jesús para todos, güey. O sea, incluso volvemos a lo de Quetzalcóatl, ¿no? Igual y pues este era de alguna forma nuestro Jesús. Para otros era y esa es como de las más aceptadas, que era un revolucionario. O sea, de aquella época, para su época era como un revolucionario, que a lo mejor no era que anduviera haciendo milagros, sino más bien era un tipo que andaba ahí por ejemplo, el caso de cuando le están aventando piedras a María Magdalena, ¿no? Pudo ser que eso sí ocurriera, ¿no? Eso sí se escucha como de alguna forma real, pero pues es una persona que ve que están apedreando a una mujer, ¿por qué la estás apedreando, no? Y llegas y te metes y entonces como que igual y haces que toda la gente cambie de su pensamiento. Pero pues pudo haber sido que Jesús fueran muchos y no solo uno. Dice por ahí un gran filósofo, Jesús es verbo, no sustantivo. Un guatemalteco. Sea como sea, hay que separar la historia del mito con el rigor que se merece el personaje, pues es evidente que los hechos que se narran en los evangelios sobre Jesús tienen mucho más de mágicos, y ahora que han pasado los siglos es muchísimo más fácil someterlos a la crítica bajo lupa científica del presente. Sin embargo, ello no tiene por qué afectar la creencia y la experiencia individual que cada uno tenga con la religión católica, ya que en las cualidades de la Biblia y quizá en los motivos por los que han sido leída y analizada es que se puede ser interpretada de muchas formas, sin por ello mermar el valor del que se escribe o se cuenta, al igual de la fe del que lo lee. Entonces, pues hasta aquí dicen que Jesús no era el mismo. Eso a mí de alguna forma me hace sentido. Yo no me creo una persona fanática religiosa, pero sí creo en algunas cosas de lo que dice la Biblia, o al menos en sus enseñanzas. Pero me hace sentido en el hecho que pudieran ser varios Jesús. Yo por ejemplo, le decía a tu tío, el que trabaja por acá abajo, le decía, pues yo tomo de todas las filosofías lo que a mi parecer está como bien y a mi conveniencia, obviamente. Pero sí hay muchas cosas que yo creo que sí están padres, ¿no? A lo mejor no las vamos a llamarlas las sobrenaturales, mágicas, una onda así. Pero como enseñanzas de humanismo están como chidas, ¿no? Como esa onda de, pues, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, pues... Quiere a la banda, que tú te quieres, pues quiere a la banda también, ¿no? No me gusta, por ejemplo, esa onda de pues si te la hacen, pues pon la otra mejilla, pero tampoco me gusta la creencia de si te la hacen, pues te la pagan, ¿sabes? O sea, no, ahí me conflictúo. Debe haber algún punto medio, ¿no? Pues yo creo que el punto medio igual y no existe como tal, pero es el que tú vayas queriendo desarrollar, ¿no? El que tú veas, porque para mucha gente pues atea o que no cree en lo religioso, pues por eso se empezaron a cuestionar sobre este tema, ¿no? Ajá. Y por eso es que, pues dentro de todo, al final creo que a la conclusión que se llega es que hay una diferencia entre el Jesús mítico y el Jesús real, ¿no? Entonces dice, pues bueno, me hace sentido que pudiera haber existido, que se le agregara un poco de misticismo a lo que según hizo, ¿no? Porque pues ya sabes que siempre y además el vencedor es el que cuenta la historia, ¿no? Entonces pues él puede decir que hizo y deshizo y lo que sea, pero él tiene que tener algo de verdad para que tanta gente lo siga compartiendo hoy en día, ¿no? Y pues bueno, ¿algo más que comentar?
No, yo creo que, o sea, dentro de esta parte donde decían le van aumentando o le van inventando, ¿no? O esta parte del misticismo, digo, yo creo que, digo, sí me suena sorprendente que una sola persona sin medios de comunicación haya, a partir de, ¿cómo se llaman? Sus apóstoles, haya tenido tanto auge, ¿no? Pero sí creo que si existió un ser humano a lo que le llamamos Jesús, o que a lo mejor no era un ser humano, yo creo que esa persona, con el nombre que lo conocimos como Jesús, sí fue un maestro ascendido. Ay, Lalo, déjame continuar. Perdón. La inspiración. O sea, sí creo que haya sido un maestro ascendido, pero no en esta cuestión, como decíamos acá, mística, ¿no? Creo que es un maestro ascendido en cuestiones espirituales o de conciencia, y no de conciencia de lo que está bien, lo que está mal, no, de conciencia espiritual, como un maestro ascendido en cuestión de, digo, nos meteríamos como en otras cosas, pero en esta onda de la metafísica y de la energía, que yo creo en eso, creo que por eso pudo hacer tantas cosas. Digo, yo no lo sé con certeza porque pues no estoy ahí, no me consta, pero yo elijo creer en que sí curó al ciego, en que sí levantó al inválido, en que sí curó a muchas personas, porque creo que manejaba otro tipo de energía espiritual esa persona. Pues yo no sé si es realidad que lo hizo o no lo hizo, pero al final, si tú lo eliges creer, es porque mucha gente también lo cree, y porque para eso no, a lo mejor nos repetimos, no se hizo para eso, pero fue el sentido que se le fue dando, y entonces mucha gente le da la fe, ¿no? La fe de que en algún momento, por eso decíamos al principio, ¿no? Cuando más mal te la estás pasando, dices, por favor, lo que sea, que me ayude. Entonces esa fe es lo que dice, pues bueno, yo creo que algo puede ocurrir para que se salve. Y hay muchas veces que ocurren llamados milagros, que a lo mejor solamente pues es parte del destino o la vida de la gente, de las personas, de lo que sea. Pero pues al final eso te va reforzando como las creencias que puedas o no tener sobre algo. En esta parte donde ustedes comentaban que a lo mejor eran muchos Jesús, o sea, muchas personas haciendo estos llamados milagros, creo que hay una parte, digo, no sé justamente en qué parte de la Biblia lo dice, pero hay una parte donde te menciona que todos tenemos una parte de Dios, ¿no? Pero creo que no considerarlo como un Dios como, ni siquiera sé cómo explicarlo, sino más bien como divinidad. Todos tenemos como una parte espiritual divina, ¿no? Entonces, en ese sentido, donde todos tendríamos que tener una parte de divinidad, creo que ahí podría alojarse su comentario de hubo muchos dioses, sí, o muchos Jesús, pero más bien no como la persona, sino que sus actitudes o sus acciones fueron regadas en varias personas, y por eso se hizo una comunidad de creyentes o de fe. Sí, o que aprendieron de él y lo fueron esparciendo, ¿no? De lo que decían, pórtate bien, no hagas esto, no bla, bla, bla. Y esa doctrina la fueron como relegando al pueblo, a su comunidad, y por eso reafirmaría ahí donde todos tenemos como una parte de divinidad. Sí, o sea, sí está, creo que es correcto eso, y mucho más me hace sentido cuando hablábamos de Quetzalcóatl, ¿te acuerdas, güey? Que decíamos que Jesús lo ponen como una divinidad inalcanzable, ¿no? O sea, es por más que como está diciendo de que, pues sí, que lo fue regando en sus apóstoles y demás, nadie se acuerda de sus apóstoles, o sea, que creo que la mayoría de las personas, si le preguntas como los 12 renos de Santa, ¿no? ¿Sabes cuáles los nombres? Igual sabes uno o dos, y ya. Pero Jesús sigue siendo el inalcanzable. Pero hablamos de Quetzalcóatl, de que él desde un inicio se hizo humano, ¿no? Cuando pasó esta situación de que se emborrachó y todo este relajo, güey. Entonces le dan esa otra perspectiva de que pues todo el mundo se equivoca, y en este caso Jesús nunca se equivocó, ¿no? Jesús siempre hizo las cosas correctas, Jesús siempre hizo bien, Jesús incluso lo tapa, ¿no? Que tuvo hijos, que nunca tuvo hijos, ¿no? Con María Magdalena, pero que según si estaba casado con ella en realidad, pero no sabemos.
Ajá, por eso, pero ahí lo tapan en las demás, es como la situación ahí, como que lo van usando a su favor o se van reescribiendo las historias a favor de las personas, que ya lo hablamos en Pero los... creo que no es como a favor de las personas, sino más bien como a lo que es socialmente aceptado, porque creo que en esta parte donde Jesús, o bueno, esta parte que conocemos como divina o como algo superior a nosotros, él creo que a lo mejor ahí es donde se desvirtúa, ¿no? Lo que hablaban de las Biblias, de bueno, no es que en una Biblia dice esto pero se juntan, pero ahí se separa la historia. Creo que es más como entender que no había, o bueno, más bien ahí está claramente el mensaje desvirtuado, ¿no? Donde no es que Jesús dijera que está bien o que está mal, o que no hagas o que sí hagas, sino más bien creo que ahí se desvirtuó como esta enseñanza o esto que él quería aprender, porque digo, yo también nunca he leído la Biblia, pero conozco varias cosas que digo, bueno, esto sí me hace sentido, ¿no? Lo que decía Lalo de, bueno, quiera a tu prójimo como a ti mismo, respeta a tus padres, bla, bla, bla. Creo que más bien sus enseñanzas eran como, pues tómala o déjala, ¿no? Al final decía, tienes libre albedrío. Jamás hablaba como de esta parte que ahora sí la religión te inculcó, ¿no? De vas a ser castigado y no vas a entrar al reino de los cielos. Ahí justo creo que entra como el desvirtuar la información que esta divinidad quería dar. Pues al final estaba escrito, ¿no? Y digo, ha pasado en casos más recientes, ¿no? Está Harry Potter, está, ¿cómo se llama? Está Crepúsculo, que una persona escribió algo y de repente ya tenía así como seguidores así por todo el mundo, ¿no? O sea, que decían, no, es que eso es lo que es, y luego ves gente peleándose de, no, es que yo soy de Slytherin, no, yo soy de ¿cuál es la otra casa? Ay, se me fueron las casas, güey. House of Dragon. Sí, House of Dragon, güey. No, las de Harry Potter, ahorita el fandom también de Harry Potter bien duro, ¿no? Ahorita metiéndonos con todos los fandoms más duros del mundo, güey. Pero bueno, a este punto quería llegar, ¿quieres comentar algo más? Sí, pero se me fue la idea de lo que estaba tosiendo. O sea, creo que sí hay un punto en la Biblia donde Jesús te dice, sí, haz esto y no hagas esto. Sí, o sea, sí hay, pero es de lo que escribieron las personas, creo yo, a su conveniencia, justo donde empieza a desvirtuar este tema. Pero ¿cómo sabes que está desvirtuado? Por todo lo que en algún momento entra como la religión ya a desvirtuar. Porque fue escrito en un punto donde no existía el cristianismo. Porque fue escrito mucho después de lo que estaba ocurriendo. Sí, pero en ese punto no existía la religión. Ajá. O sea, pero al final del día son seres humanos y los seres humanos siempre buscamos como qué ganar. Ajá. Pero si tú crees entonces en una divinidad y toda esta onda, la Biblia dice que todo esto de la Biblia está inspirada por mano de Dios. O sea, no importa si pasaron 400 años, todo está inspirado por Dios. O sea, no hubo una cosa que lo desvirtuara. Si, por ejemplo, Pablo decía, no vas a tener muchas esposas, no te vas a emborrachar, no vas a hacer esto o aquello. Porque en ese momento eran como consejos, no como pasos, reglas a seguir, ¿no? O sea, simplemente eran consejos. Entonces, en ese momento que está escrito no se desvirtuado. Se desvirtuó ya hace muchos siglos después. Ok, pues bueno, a este punto quería llegar porque justamente creo que hace todo el sentido del mundo lo que sigue. Porque aunque quisimos salir de Jesús real, decir que no existe, regresábamos a que sí existe y luego regresamos con el mítico y luego iba siendo todo un conjunto, ¿no? Por estas razones es que Jesús encaja a la perfección con el concepto de mitema levi straunismo. ¿Qué es esto? El relato mítico se compone de pequeñas fracciones de relatos irreducibles que orquestan en su totalidad una narración mayor y que suele verse repetida en diferentes culturas. No podemos dejar de señalar que la historia de Jesús, tal cual como la conocemos, corresponde con los mismos mitemas, porcentajes irreducibles del mito, que utilizan otros relatos religiosos como la muerte y la resurrección, así como varios personajes encuentran su paralelo. Entonces, así, o sea, todo lo que no existe, que sí existe, que sí es un mito, que sí hizo, que sí no hizo, o sea, son cosas tan pequeñas y tan irreducibles, o sea, no puedes quitarle ni un solo cachito a esa parte, porque si no pierde todo el sentido. Uh-huh. Entonces al final sigue siendo, es como un todo, todos los cachitos terminan siendo un todo y no se pueden separar.
Porque si se separan ya no tiene sentido ninguno. Ajá. Entonces, pues bueno, hasta aquí llegamos con el episodio del día de hoy. No sé si quieren comentar algo más. Creo que no toquen estos temas con sus familias. Porque creo que nosotros nos conocemos bien. Sí, nosotros le estamos tomando. Aunque nos caemos mal, nos conocemos bien. Le estamos tomando un buen pedo. Sí, pero no, si se pueden hablar estos temas ahí en... Sí, porque aparte los tres compartimos no la misma idea. No, pero, lo vimos todo el episodio, ¿no? Pero similitudes de ideas y conocimientos que hacen y deshacen un poco de toda esta onda de lo que es la creencia del mito llamado Jesús. Pero sí hay gente que es súper fanática y no le toques ese tema porque es intocable. Decía, ay, se me fue el nombre, lo tenía y se me fue. Decía, pues mira, después de escuchar todo esto, si me pones a escoger entre mi Dios y el Dios histórico, a pesar de todas las pruebas y todo, yo me sigo quedando con mi Dios. Entonces, pues cada quien elige lo que quiere creer y tome lo que quiera de lo que sea, de lo bueno, de lo malo, para aprender, para hacer cosas malas. El otro día estábamos viendo una serie y salían ahí unos mañosos, ¿no? No mañosos de los que, ya ves que era el término, ¿no? Sí. Entonces decía aquí la que está en nuestra producción, no, pero si se ve que hasta para ser malo hay que chingarle. Dice, pues le digo, pues sí, porque obviamente una persona que es mala, hasta el peor ratero del mundo, si no se para temprano para chingarle, pues no va a agarrar nada, ¿no? Si ya sale tarde. Sí, porque el que madruga Dios lo ayuda. Ajá, entonces hasta para lo que sea que hagas, digo, no que estoy, después van a decir, no, trató de... Está incitando a la violencia, ¿no? No, pues nada más... A delinquir. Sí, nada más es un ejemplo, ¿no? O sea lo que sea que hagas, o sea, si quieres hacer algo, pues ni pedo, tienes que chingarle ahí a lo que sea que estés haciendo. No, hay varias entrevistas. Espérate, pero ¿qué tiene que ver eso con Jesús? Todo tiene que ver con todo, güey. No sé por qué estamos hablando de eso. Nada más porque te gusta hablar a lo güey. En todo se conecta. No, porque digo que tomes las cosas buenas de lo que sea que hagas, güey. O tomes lo que te funcione de lo que sea que estés haciendo, o que estés escuchando, o que estés leyendo. Y hay que cortar a Lalo. Aquí lo tenemos aquí un gatito que haga chipi chapa. Chapado y dabado. Y pues bueno, ¿algo más que comentar? Pues no, nada. Nada, no hablen con él. ¿Qué onda cuando entras a la escuela y que en un cierto momento se hizo como un revuelo ahí de a ver cómo les enseñamos a los niños? ¿Que venimos de Dios o que venimos del Homo sapiens? No, pues es que por eso se supone que entró esta cosa de la escuela laica, para que precisamente no entraras en ese tema. A mí me tocó, por ejemplo, en secundaria, primero de secundaria, una profesora de biología que era testigo de Jehová. Y entonces ella sí nos dijo abiertamente, yo soy testigo de Jehová, yo no creo en esto, pero se los tengo que enseñar porque soy profesional. Y nos venimos del mono, así. Entonces, ya sabía que esta señora no creía en eso, pero lo estaba enseñando como se debía, ¿no? Esa señora se me hizo siempre muy, muy profesional, nada más por ese acto. Pues así, entonces por eso quitaron ese... y además también le quitaron... También iba a comentarle a los asaltantes que en varias entrevistas han dicho, ¿me tienes algo que pueda hablar así? Sí, yo siempre que antes de salir me encomendaba a San Judas Tadeo. ¿Qué San Judas? El de los Crisos Perdidos, ¿no? ¿Sí, no? Sí. Pues cada quien... que me eché un pedo. Ya rompiste la mesa, ¿y qué más quieres? El episodio donde todo salió mal. Tosí, rompí la mesa. Pues bueno, hasta ahí quedamos con este episodio. Espero que estén pasando buenas vacaciones. Todavía les quedan unos días. Y ¿qué más? No hablen esto con su familia en general. Y no lo hablen tampoco borrachines. Sí, no se termina nunca este tema. Pues bueno, aquí terminamos. Nos vemos. Nos vemos en sus Via Crucis. Adiós.